Debemos darle mucho más importancia a la integración de los pueblos. Y la Secretaría General del SICA tiene una gran responsabilidad como ente político fundamental del proceso de integración. Y el Consejo Consultivo del Secretario General con las organizaciones de la sociedad civil también deben desempeñar un papel fundamental, con la participación de los pueblos indígenas, de las centrales sindicales, de las organizaciones empresariales, de las universidades y de todas las otras organizaciones que existen de la sociedad civil en Centroamérica y organizadas también algunas de ellas regionalmente. El profesor Cherini, un ilustre italiano que trabajó mucho con el proceso de integración europea y centroamericano, todavía hace unos 14 años, no menos, en el 2005 nos comentaba cómo los europeos venían a estudiar el proceso de integración centroamericana. Centroamérica siempre ha estado en un péndulo entre si orientarse a un latinoamericanismo o profundizar en una visión panamericana de su historia, de su integración y de sus relaciones más profundas. Como que si ambas fueran contradictorias, antagónicas, y no necesariamente son contradicciones antagónicas las dos posiciones. Hay que saberlas manejar y hay que saberlas negociar y hay que buscar una síntesis que beneficie a la región en su conjunto y a cada uno de los países, de las entidades nacionales que la conforman. Latinoamericanismo o panamericanismo, integración o Estado nacional fortalecido, integración hacia adentro o regionalismo abierto. El eje de la economía mundial transitó del Mediterráneo al Atlántico y que ya desde hace 20 años se desplaza hacia el Pacífico y allí se consolida. Entonces, ¿qué teníamos que ver? Asia y ver cómo permeábamos y mejorábamos nuestras relaciones económicas con los países de Asia. Entonces, esa era otra tensión dinámica, la integración o los tratados de libre comercio. Y seguimos todavía, Centroamérica, como países y como región, sin ver el Pacífico, sin ver el crecimiento de Asia. Ver cuáles son las grandes megatendencias en el mundo que son las que nos deben orientar de cómo debemos de coordinarnos, de cómo debemos armonizar nuestras políticas macroeconómicas, nuestras políticas sectoriales, de cómo debemos de manejar nuestras instituciones, las instituciones de integración centroamericana. Porque muchas veces creemos que las instituciones se manejan solas y que basta tener un representante de cada gobierno allí para tener la visión regional. Y no siempre es así. Tenemos que, por un lado, generar un mayor desarrollo interno, pero también un desarrollo institucional. Necesitamos, además de la normativa jurídica, de los tratados, de los convenios, de las declaraciones, de los acuerdos, necesitamos el desarrollo de la institucionalidad, necesitamos esa visión holística, comprensiva y estratégica, y necesitamos el carácter. El tema cultural para mí es fundamental. Lo único que no me gusta hablar de industria cultural. Creo que la cultura es demasiado rica y es demasiado humana para conceptualizarla como una actividad económica que busca la rentabilidad, la utilidad, la ganancia. La cultura es algo que ennoblece al ser humano, que le ayuda a desarrollarse al ser humano, que le ayuda a sentir un sentido más profundo de identidad. Y es algo que tenemos que realizar en Centroamérica, el sentido de identidad regional. Así como desarrollamos un producto regional centroamericano para la actividad turística, tenemos que desarrollar ese sentido de identidad regional. En medio de los balazos que había en Centroamérica, pusimos a dialogar 100 instituciones centroamericanas y más de 1000 técnicos. Al mismo tiempo que unos querían volar plomo, nosotros queríamos establecer puentes de diálogo, puentes de tolerancia, puentes de entendimiento, de cooperación, de colaboración en Centroamérica. Y eso es un intangible. Ese es un resultado que no se esperaba que tuviera el programa de seguridad alimentaria, pero lo tuvo. Y esas vivencias de dolor, trágicas, dolorosas, también permitieron crear más vínculos familiares en Centroamérica.
porque indiscutiblemente los procesos migratorios derivados de estos fenómenos naturales y también de los políticos provocó que personas de una ciudadanía se casaran, unieran sus vidas, desarrollaran sus familias en otros territorios y lógicamente las familias se fueran convirtiendo en multinacionales prácticamente, ¿verdad? Con varias ciudadanías, con la posibilidad de optar a una u otra nacionalidad. Eso indiscutiblemente es muy bello en Centroamérica. Esa es nuestra Centroamérica, heterogénea, convulsa, amorosa, primorosa, a la cual hemos disfrutado, bailado, gozado y sufrido. Por eso decimos que es un intangible Centroamérica para nosotros.